nos corresponde hablar acerca de las unidades químicas de masa, ¿ya? Hablar de unidades químicas de masa es hablar de cálculos en química, ¿ya? Cantidad de sustancias. Nosotros ya hemos visto en química qué cosa. Hemos visto qué es la materia, qué es el átomo, un poco de los modelos atómicos, hemos hablado de la tabla periódica, y en la tabla periódica nosotros sabemos que están distribuidos los elementos químicos, ¿cierto? ¿Cómo se distribuyen los elementos químicos? ¿Por su número atómico o por su peso atómico? ¿Cuál es el criterio de distribuir a los elementos en la tabla periódica? ¿Por su número atómico? Por su número. Excelente, por su número atómico. Claro, el primer elemento químico es el hidrógeno porque su número atómico vale 1. El segundo elemento químico es el helio porque su número atómico vale 2. Entonces, para poder ubicar un elemento en la tabla periódica, nosotros lo que hacemos es ubicarlo a través de su número atómico. Pero no es el único dato que nosotros encontramos en la tabla periódica. Nosotros encontramos mucho más datos en la tabla periódica. Y uno de ellos, por ejemplo, es la masa atómica que tiene un elemento químico, ¿ya? Entonces, así como tienes un número atómico que te identifica, tiene una masa atómica que te identifica. Por ejemplo, cada uno de nosotros estamos identificados con un documento de identidad, ¿cierto? Yo ya, porque estoy abuelito, tengo mi DNI azul, ¿no? Pero ustedes de repente tienen un DNI amarillo o un DNI blanco, que es el nuevo DNI, ¿no? Entonces, esto te permite identificarte, ¿ya? Ese número de identificación te permite a ti identificarte como ciudadano. Igual, lo que le permite identificarlo como elemento químico a un elemento en la tabla periódica es su número atómico, pero no es suficiente porque hay muchos más datos. Y otro dato que hay es, por ejemplo, la masa atómica o el peso atómico. La masa atómica o el peso atómico viene a ser el peso relativo de un átomo. Y es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy, pero para tratar de entenderlo vamos a trabajar algunas ideas, ¿ya? En primer lugar, ¿cómo te imaginas al átomo? ¿Al átomo te lo imaginas muy grande o muy pequeño? ¿Cómo te imaginas al átomo? ¿En extremo? Yo lo imagino muy pequeño. En extremo pequeño, claro, en extremo pequeño. El átomo es en extremo, en extremo, en extremo pequeño, muy, muy pequeñito. Por lo tanto, si es en extremo pequeño, ¿tú qué te imaginas? ¿Te imaginas que debe tener una masa muy grande o debe tener una masa muy pequeña? Una masa muy pequeña. Una masa muy pequeña. Claro, o sea, si el átomo de por sí es pequeño, debe tener una masa muy pequeña. Y en una pequeña cantidad de materia, por ejemplo, en una gotita de agua, ¿ya? ¿Cuántas moléculas o cuántas especies tú esperas encontrar? ¿Muchas o pocas? ¿Muchísimas o poquísimas? Ya utilicemos este término. Poquísimas. Poquísimas, ¿correcto? No, vas a encontrar muchísimas. Es como que yo te digo, por ejemplo, ¿cuántos granitos de arroz hay en un kilo de arroz? Atrévete. ¿Cuántos granitos de arroz hay en un kilo de arroz? Lo que se te venga a la mente. 1000. 1000. ¿Quién da más? ¿Cuántos granitos de arroz hay en un kilo de arroz? Y te lo pongo más complicado. ¿Cuántos granitos de azúcar hay? 66 de arroz. 66. Ya, a ver, vamos a ver. Por ahí dijo 1000, otro dijo 66. Si me preguntan cuántos granitos de arroz hay en un kilo de arroz, ya, yo puedo decir bastantes. ¿O cuántos granitos de azúcar hay en un kilo de azúcar? Uf, muchísimo. Bastante. Muchísimo. Mucho más, ¿cierto? Porque el granito de azúcar es más pequeño que el granito de arroz, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, si es así, te imaginas, y dime lo que se te venga a la mente, ¿ah? ¿Cuánto pesa cada granito de arroz? Lo que se te venga a la mente. 1 miligramo. 1 miligramo. ¿Quién da más? Y te lo complico más todavía. ¿Cuánto pesa un granito de azúcar? ¿Nada? Si me preguntan cuánto pesa un granito de arroz, yo diría... Un granito de azúcar pesa 66 gramos. ¿66 gramos? No. No. ¿Por qué? No es que te hayas equivocado, ¿eh? Vamos a corregirlo. Pero quiero
la idea de hoy día es que tengamos en cuenta, en primer lugar, que por lo menos, mira, para cerrar la idea, un granito de arroz pesa poquito, ¿cierto? ¿Sí? Y un granito de azúcar pesa mucho menos todavía. Si existe la palabra más poquito, no existe la palabra más poquito, pero tiene una masa mucho menor, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que hoy día nos tenemos que ir con la siguiente idea, ¿ya? Un kilo de arroz tiene muchos granos de arroz. Un kilo de azúcar tiene muchísimos granos de azúcar. Pero así como un kilo de arroz tiene muchos granos de arroz y un kilo de azúcar tiene muchos granitos de azúcar, también es cierto que cada granito de arroz pesa poquito y cada granito de azúcar pesa mucho menos todavía. Ahora, ¿esto cómo lo llevamos a nivel de los átomos? A nivel de los átomos, yo te voy a decir que si yo tengo un átomo pesa muy poquito. Y si yo tengo un poquito de materia, como el átomo es tan chiquitititito, significa que voy a encontrar muchísimas cantidades de átomos en una pequeña cantidad de materia. Entonces, en vez de estar hablando de números tan, pero tan grandes, nosotros vamos a adoptar una unidad de medida. La unidad de medida para poder saber cuánto pesa un átomo o qué cantidad de átomos voy a encontrar se conoce con el nombre de mol, ¿ya? Un mol viene a ser una unidad de medida que me ayuda a contabilizar. Por ejemplo, si yo te hablo de una docena de huevos, ¿cuántos huevos hay? 12. 12. Una mol de huevos corresponde a 6,02 por 10 a la 23 huevos, ¿ya? Si yo te hablo de una resma de papel, por ejemplo, esto de acá es una resma de papel. ¿A cuánto equivale una resma de papel? ¿Tienen idea? ¿Cuántas hojas tiene? 100. No, acá hay más de 100. Es un paquete. ¿El paquete de hojas cuánto tiene? 500. 500, perfecto. Entonces, cuando te hablan de una resma de hojas, hablas de 500 hojas. Si tú hablas de una mol de hojas, hablas de 6,02 por 10 a la 23 hojas, ¿ya? Si yo te hablo de un millar de ladrillos, ¿cuántos ladrillos tiene? 1.000.000. No, un millar. 1000. 1000, ¿correcto? Un millar tiene 1000 ladrillos. Y si yo te hablo de una mol de ladrillos, va a tener 6,02 por 10 a la 23 ladrillos, ¿correcto? Una mol es una unidad que te permite contabilizar. Y este número, 6,02 por 10 a la 23, es un número en extremo gigante, ¿correcto? Es un número muy, muy grande. Si yo te hablo de una docena de huevos, tiene 12 huevos. Si yo te hablo de una mol de huevos, tiene 6,02 por 10 a la 23 huevos. Si yo te hablo de una resma de hojas, tiene 500 hojas. Si yo te hablo de una mol de hojas, va a tener 6,02 por 10 a la 23 hojas. A ver, ¿quién me ayuda? Si yo te hablo de una docena de borradores, ¿cuántos borradores tiene? Tengo 10 borradores. Una docena. Tienes 12. 12, ¿ya? Entonces, una mol de borradores, ¿cuántos borradores va a tener? ¿Cuánto? 6 por 2 por 6,02 por 10 a la 23 borradores. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí. 6,02 por 10 elevado a la 23. Excelente, excelente, Sebastián. Si yo te digo, tengo un millar de lapiceros, ¿cuántos lapiceros tengo? 1000 lapiceros. 1000 lapiceros, excelente. Y si yo te digo, tengo una mol de lapiceros, ¿cuántos lapiceros tengo? 6,02 por 10 elevado a la 23. Excelente, 6,02 por 10 a la 23. Es 10 elevado a la 23. Si yo te dijera, ¿ya? Que tengo un par de estrellas. Un par de estrellas, ¿a cuánto equivale? 2 estrellas. 2 estrellas. Y si yo te hablo de una mol de estrellas, ¿de cuántas estrellas estamos hablando? 6,02 por 10 a la 23 unidades. Excelente, 6,02 por 10 a la 23 estrellas. Entonces, ese número es un número tan grande que me permite hablar de números también muy grandes. Es un número 6,02 por... ¿Superando a los billones? Claro, 10 a la 6, mira, 10 a la 6 es un millón. 10 a la 12 es un billón. 10 a la 18 es un trillón. Y 10 a la 23
son 100.000 trillones. Y si yo te digo 6 por 10 a la 23, son 600.000 trillones de algo. Imagínate que la tinca, ¿ya? Imagínate que la tinca sortee un mol de soles. Sería un número, pero en extremo Es igual a la gigante. cantidad y supera la cantidad de dólares del hombre más rico. En extremo, es un número en extremo grande. Sin embargo, el átomo es tan pequeño que en una pequeña cantidad de materia tú puedes encontrar esa cantidad de átomos. Por ejemplo, si yo te hablo de una mol de átomos, ¿cuántos átomos va a tener? 6,02 por 10 elevado a la 23. Excelente, chicos, ya entendieron la idea. 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si yo te digo una mol de moléculas, ¿cuántas moléculas va a tener? 6,02 por 10 elevado a la 23. Moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, ese numerito mágico se conoce con el nombre de número de Avogadro y es una constante universal. Equivale a 6,02 por 10 a la 23 y es un número en extremo gigantesco. 600.000 trillones de algo. ¿Y por qué es importante? Es importante porque nos va a ayudar a trabajar con cantidades muy grandes de átomos, de iones, de moléculas. ¿Por qué? Porque los átomos, iones o moléculas son especies en extremo grandotas o en extremo pequeñitas. ¿Cómo te imaginas a los átomos? ¿Especies en extremo grandotas o en extremo pequeñitas? En extremo pequeño. En extremo pequeñita. En extremo pequeñitas. Entonces, como son en extremo pequeñas, en una pequeña cantidad de materia voy a encontrar una gran cantidad de átomos, una gran cantidad de moléculas, y es aburridísimo tener que decir, oye, tengo 600.000 trillones de átomos de sodio, o tengo 400.000 trillones de átomos de plata, o tengo 634.800 trillones de moléculas de agua, recontra aburrido. Entonces, para evitar hablar de esos números tan grandes, porque no tiene lógica, ¿ya? Se habla de la mol. Entonces, la mol me ayuda a contabilizar. Quiero que te quedes con esa idea, ¿ya? Ahora, para expresar a los átomos, ¿ya? Tú utilizas una unidad de referencia, porque no existe una balanza atómica, ¿ya? Nadie te va a decir, oye, mira, cogí un átomo, lo puse en una balancita y el átomo pesa tanto. No existe la balanza atómica. Tú tomas como referencia a un patrón, ¿ya? Y ese patrón de referencia, ¿quién es? El átomo del carbono 12. Al átomo de carbono 12 se le ha dado exactamente la masa 12 UMA, ¿ya? ¿Qué significa UMA? Unidad de masa atómica. Chicos, ¿qué significa UMA? Unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. Excelente. Entonces, un átomo de carbono, un solo átomo chiquitito, pequeñito, inimaginable, pesa 12 UMA. Medio átomo, ¿cuánto pesa? 6 UMA. 6 UMA. Ayúdame, mira. Medio átomo pesa 6 UMA. Un cuarto del átomo, ¿cuánto pesa? 3 UMA. 3 UMA, perfecto. ¿Y un doceavo del átomo cuánto pesa? 1 UMA. Un UMA. Entonces, eso es la definición del UMA o unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica es un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12, que se ha tomado para medir las masas de las sustancias, ¿ya? Ahora, la UMA es igualita a la inversa del número de Avogadro expresado en gramos. ¿A cuánto equivale el número de Avogadro, chicos? ¿Cuánto vale el número de Avogadro? ¿Te acuerdas? 6,02 por 10 a la 23. A la 23, ¿correcto? Entonces, así como el número de Avogadro es un número tan grande, ¿ya? El UMA es un número muy pequeñito. ¿Para qué me sirve el número de Avogadro? Para contabilizar cantidades enormes de átomos, iones, moléculas, por ejemplo. ¿Y para qué me sirve la UMA? La UMA me sirve para expresar masas muy pequeñitas de átomos, iones o moléculas. En la tabla periódica yo no tengo que hacer tanto trámite. ¿Ya? En la tabla periódica ya los pesos atómicos están. Y yo te voy a pedir que tú tienes que memorizar 4 pesos atómicos. ¿Ya? El peso atómico del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Te lo vas a recordar como CHON. ¿Ya? C-H-O-N. CHON. ¿Ya? En tu cabecita, CHON. ¿Qué significa CHON? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Ya?
¿Cuánto pesa el carbono? El carbono, mira, pesa 12. ¿12 qué? 12 UMA. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 14. ¿De acuerdo? Entonces, rapidito, chicos. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Rápido. ¿Cuánto pesa? 1, 16. 16. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. 1, 1. ¿Cuánto pesa el carbono? 12. 12, ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 14. 14. Esos 4 numeritos te los tienes que memorizar. ¿Ya? Es lo único que te voy a pedir. Porque te lo memorizas y no solamente te sirve para acá, te sirve para toda la vida. Ahora, hay otros elementos químicos que son comunes y que también tienen pesos atómicos comunes. Y convendría que los puedas memorizar. Pero si no los puedes memorizar, no hay problema. Para eso está ¿quién? La tabla periódica. Tabla periódica, claro, porque si yo no me sé un peso, yo no tengo que memorizarme todo. Yo tengo que saber que ese peso está en la tabla periódica, voy a la tabla periódica y obtengo ese peso. Por ejemplo, este elemento, ¿cómo se llama? Ayúdame. ¿Plata? Plata, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo se llama plata? ¿Cómo se llama ahí? Fósforo. Fósforo, claro, sí. Antes me habían dicho potasio, pero plata es nuevo, ya, eso es algo nuevo. Fósforo, ¿cuánto pesa el fósforo? 31. ¿Cómo se llama? Ten cuidado con lo que me digas. Azufre. Azufre, ¿cuánto pesa? 32. ¿Cómo se llama? Calcio. Calcio, ¿cuánto pesa? 40. 40. ¿Cómo se llama? Cuidado con lo que me... Hierro. ¿Cómo se llama? Fierro. ¿Fierro o hierro? Hierro. Hierro, te lo dije bien claro, no se llama fierro, se llama hierro. ¿Y cuánto pesa el hierro? 56. 56. ¿Y cómo se llama este elemento? Ah, ¿cómo se llama? Plata. Plata. ¿Y cuánto pesa la plata? 108. 108, ¿correcto? Si puedes memorizar alguno de ellos, está bien, pero lo que tienes que memorizar sí o sí es ¿a qué? A chon. ¿Qué cosa era chon? Carbono, hidrógeno, Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Esos 4 sí los debes saber de arriba para abajo. ¿Ya? Ahora, con ellos tú puedes 12, 1, calcular 16, 14. 12, 1, 16 y 14. ¿Ya? En ese orden. Ahora, sabiendo eso, tú puedes calcular el peso fórmula. ¿Ya? ¿Y qué es el peso fórmula? El peso que tú ves de una molécula o de la fórmula de un compuesto. Por ejemplo, este señor se llama glucosa y este señor se llama fosfato de calcio. La glucosa es algo que nosotros consumimos con los azúcares. Cuando tú consumes algo que tiene azúcar, ¿ya? Mucho de ello se convierte en glucosa y esa glucosa viene a ser un material de reserva de energía para tu cuerpo. Entonces, las personas que consumen mucho azúcar también consumen mucha glucosa y al consumir mucha glucosa, lo que ocurre es que ellos empiezan a engordar. Por esa razón, no se recomienda consumir mucha azúcar. Así también hay personas que, por ejemplo, no pueden metabolizar los azúcares, ¿ya? Y a esa enfermedad, ¿cómo se le llama? Se le llama diabetes, ¿no? Entonces, cuando estas personas, por ejemplo, orinan, eliminan mucho de esa glucosa. Entonces, así puedes saber que estas personas no están asimilando correctamente la glucosa. Esta es la glucosa, mira, C6H12O6, es un carbohidrato. Y esta sustancia es el fosfato de calcio. ¿Cómo llego yo a este 180 y cómo llego a este 310? Facilito, chicos. Fíjate, mira, esta es la forma. Tú vas a tener a la glucosa y te vas a preguntar, ¿qué elementos tengo yo en la glucosa? Tengo carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos veo? 6. ¿Cuántos hidrógenos veo? 12. ¿Cuántos oxígenos veo? 6. 6. Ya, pero tú ya te aprendiste, ¿cierto? ¿Cuánto pesa cada carbono? 12. 12 por 12 por 6. Ve pensando, pensando. El hidrógeno, ¿cuánto pesa? 1. Entonces sería 12 por 1, ¿cierto? ¿Y el oxígeno cuánto pesa? 12. ¿El oxígeno pesa 12? No, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto pesa el oxígeno? 1. 10 y 16. 16. 6, claro, ¿no? El oxígeno pesa 16. Entonces sería 6 por 12, 72. 12 por 1, 12. Y 6 por 16, 96. Sumando todos esos numeritos, ¿cuánto te va a dar? 180, ¿correcto? Ya tú eres un genio haciendo tus sumas y multiplicaciones. Ahora, para este señor, ¿ya? A ver, recordemos. Pregunto, ¿qué voy a encontrar yo en esta fórmula? Voy a encontrar calcio, fósforo y oxígeno, ¿cierto?
¿Cuántos calcios hay ahí? Te creo. ¿Cuántos calcios? Háblame. 3. 3. Ya. Fósforo, Hay 4. 1. no. Es 1, pero está afectado por el paréntesis, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos fósforos hay? 2, 2. ¿Y oxígenos? ¿Cuántos oxígenos hay? 8. 8. Entonces tú vas a decir, encuentro 3 calcios, encuentro 2 fósforos, encuentro 8 oxígenos. Oye, pero yo no me sé el peso atómico del calcio. Ah, te vas a la tabla periódica. El peso atómico del calcio es 40. Tampoco me acuerdo el peso atómico del fósforo. Ah, pesa 31. Pero el peso atómico del oxígeno sí te acuerdas, ¿verdad? ¿Cuánto es el peso atómico del oxígeno? 16. 6. Entonces acá sería 3 por 40, 2 por 31 y 8 por 16. Y sumando todo esto te va a dar el peso que es 310. ¿De acuerdo? Entonces, así es como lo vas a calcular el peso fórmula. Ahora, con eso, ¿qué calculamos? Calculamos el mol de átomos y el mol de moléculas. Y fíjate que esto es muy, muy importante y muy interesante. ¿Ya? Una mol tiene la masa atómica, pero expresada en gramos, y tiene una mol de átomos. Mira, el azufre. ¿Cuánto pesa el azufre? 32. ¿Cuál es su peso atómico? 32 UMA. ¿Su masa cuánto sería? 32 gramos. ¿Por qué? Porque es una mol. Y el número de átomos, 6,02 por 10 a la 23. ¿Cómo se llamaba al 6,02 por 10 a la 23, chicos? ¿Te acuerdas? Número de Abogado. Avogadro, ¿ya? No abogado, Avogadro, ¿ya? Entonces, eso viene a ser. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, el agua, ¿cuánto pesa el oxígeno? Te creo. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. 6. Más 2 del hidrógeno, ¿cuánto me da? 16 más 2, 18. Entonces, el peso fórmula del agua es 18. Si yo tengo una mol, tengo 18 gramos. Y como es una mol, equivale a ¿cuánto? 6,02 por 10 a la 23. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tuviera 2 mol de azufre, ¿cuánto sería la masa? ¿También sería 32? 64. 64. Y si tengo media mol de azufre, ¿cuál sería su masa? 16. 16. Si yo tengo 2 mol de agua, ¿cuál sería su masa? 36. 36. Si una mol pesa 18, 2 mol pesa 36. Y si yo tengo media mol de agua, ¿cuál sería su masa? 9. 9. Porque si una mol pesa 18, media mol pesa 9 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, me vas a ayudar a resolver estos ejercicios. Te dicen, la masa en gramos de 2 mol de calcio. Y te dicen que la masa atómica del calcio es 40. Oye, ¿y cómo resuelvo esto? Bien fácil. Tú vas a decir, si la masa atómica del calcio es 40, significa que una mol debe tener 40 gramos. ¿Por qué? Porque una mol tiene exactamente esta misma masa, pero en gramos. Si aquí es 40 UMA, lo transforma en gramos. Y una mol también tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? Entonces, chicos, pregunta. Si un mol de calcio tiene 40 gramos, 2 mol de calcio, ¿qué masa va a tener? Ayúdame, lúcete. 80 gramos. ¿Cuánto? 80. 80 gramos. Entonces la masa va a ser 80 gramos. ¿Entendido? ¿Sí? Vayamos ahora a esto. Te lo voy a complicar. Calcula la masa en gramos de 18,06 por 10 a la 23 átomos de fósforo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Tú vas a decir, si yo tengo 23. si yo tengo una mol de fósforo, debería tener ¿cuánto? 31 gramos, ¿cierto? Y también equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si tú tienes 18,06 por 10 a la 23, ¿qué masa vas a tener? Me parece que Cristian ahí está levantando la mano. ¿Qué masa tendrías? Si 93 gramos. Porque 93. Por 3. Claro, porque este número es el triple de él, ¿cierto? ¿Sí? Se pueden dar cuenta todos estos, es el triple. Y al ser el triple, entonces la masa también va a ser el triple. Eso es por proporcionalidad, ¿no? Si ese es el triple, entonces M también va a ser el triple. Y entonces va a ser 93 gramos. Profe, yo no lo entiendo de esa manera. Entonces haces tu regla de 3 simples. ¿Cómo es tu regla de 3 simples? ¿Te acuerdas? Esto por esto, entre esto. O sea, sería 31 por 18,06 por 10 a la 23 entre 6,02 por 10 a la 23. Fíjense, 10 a la 23 con 10 a la 23,
se va, ¿no? 18,06 entre 6,02 es 3. Y 3 multiplicado por 31 te da ¿cuánto? 93. ¿Sí? Ahora es más fácil, porque ustedes son recontragenios en esto. Chicos, calcula la masa en gramos de 0,5 mol de agua. La masa en gramos de 0,5 mol de agua. 8. Primero, ayúdame. ¿Cuánto vale el peso fórmula del agua? ¿Qué creo? 1. No, 6 gramos. no. Quiero el peso fórmula del agua. O sea, ¿cuánto? 18. Este tanquecito. ¿Quién respondió? Yo. Tú. Ah, ya te vi, Cris. 18. ¿Y cómo llegas a ese 18? ¿El oxígeno cuánto pesa? Pesa 16. 16. Más 2 del hidrógeno, ¿cuánto? 18. 18. Entonces, si él pesa 18 UMA, significa que una mol debe tener 18 gramos. ¿Y cuántas moléculas va a tener? 6,02 por 10 a la 23. Profesor, ¿por qué acá dice átomos y acá dice moléculas? A ver, ¿quién llegó a ese razonamiento? ¿Quién me dice por qué acá le pongo átomos y por acá le pongo moléculas? Porque el agua ya no es un átomo, sino una conformación de átomos. Claro, por esa razón. Porque esta agua ya no es un átomo, ya no es un elemento químico. Nosotros hablamos de átomos cuando hablamos de elementos químicos, pero cuando hablamos de compuestos químicos ya no podemos hablar de átomos. En este caso podemos hablar de molécula del agua. Cuando hablamos de un átomo tenemos que hablar de un elemento químico. Por ejemplo, ¿podemos hablar del átomo de plata? ¿Sí o no? No. Sí, porque la plata es un elemento químico. ¿Podemos hablar del átomo de carbono? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque el carbono es un elemento químico. ¿Puedo hablar del átomo de azufre? ¿Sí o no? Puede, también se puede. Bien, claro, porque el azufre es un elemento químico. ¿Puedo hablar del átomo de dióxido de carbono? No. Porque el dióxido de carbono no es un elemento químico, no es un compuesto, es un compuesto químico. El dióxido de carbono no está en la tabla periódica. Entonces, para hablar del dióxido de carbono, yo no podría utilizar átomos, sino tendría que hablar de moléculas. Entonces, mira, una mol de agua tiene 18 gramos, pero a mí me dicen media mol de agua, lúcete, media mol de agua, ¿qué masa debe tener? 9. 9. 9 gramos, claro. Si una mol tiene 18 gramos, media mol debe tener 9 gramos. Esa debe ser la forma, ¿entendido? ¿Sí? Ahora, vayamos a esto, ¿ya? Calcula la masa en gramos de 12,04 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Primero, ayúdame, ¿cuánto pesa el CO2? ¿Qué creo? ¿Cuánto pesa el CO2? ¿Cuánto pesa el CO2? 56. 56. ¿Quién da más? 44. 44. Excelente, porque el oxígeno pesa 16. 16 por 2, 32. Y el carbono pesa 12. 32 más 12, 44. Entonces vas a decir, una mol tiene 44 gramos, pero también tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Si yo tengo 12,04 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Te pregunto, ¿cuál sería la masa? Hasta el ojo, ¿ah? Al ojo. ¿Cuál sería la masa? 88. 88, claro. ¿Por qué va a ser 88? Porque este número, 12,04 por 10 a la 23, es el doble de él. Entonces la masa también debe ser el doble de 44. ¿Y cuánto es el doble de 44? 88. ¿Ya? Entonces, ahora tú mismo te vas a lucir. Calcula la masa de 3 mol de hierro. Rapidito. Con tu cuaderno, tu calculadora o tu cerebro, dime cuál sería la masa en gramos de 3 mol de hierro. Y te dan un dato, mira, dicen que el hierro pesa 56. 168. ¿Cuánto? 168. Excelente. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Porque vas a decir, una mol de hierro tiene 56 gramos, porque acá dice que su masa atómica es 56 y debe tener 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si tú tienes 3 mol de hierro, entonces la masa va a ser el triple. ¿Y cuánto es el triple? 168 gramos. ¿Ya? Pregunta,
Calcula la masa en gramos de 3,01 por 10 a la 23 átomos de plata. Te recontra creo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es la masa? ¿Y la masa? 54. 50 y 4. 54. ¿Cómo llegan a esa conclusión de que es 54? ¿Ah? Bueno, vas a decir, fíjate, si yo tuviera una mol de plata, su masa sería 108 gramos, porque su masa atómica vale 108 UMA, ¿ya? Y el número de átomos es 6,02 por 10 a la 23, ¿ya? Entonces, chicos, si yo tengo 3,01 por 10 a la 23 átomos, pregunta, este número es la mitad de lo de arriba, ¿cierto? Entonces, M tiene que ser la mitad de 108. ¿Y cuánto es la mitad de 108, chicos? 54. 54. ¿Ya? Vayamos a esto. Calcula la masa en gramos de 2 mol de amoníaco. Te recontra creo. La masa en gramos de 2 mol de amoníaco. $34. ¿Quién da más? Necesito otra respuesta más. ¿Sí? ¿Todo eso salió 34 o no? 42. No, A ver, fijemos. ¿El nitrógeno cuánto pesa? 14. Más 3 del hidrógeno, 17. Entonces, una mol tiene 17 gramos. Pero como a mí me dicen 2 mol, ¿qué masa va a tener? El doble de 17. ¿Y cuánto es el doble de 17, chicos? 34 gramos. ¿Estamos? Entonces, esa tendría que ser tu respuesta. Dice, calcula masa en gramos de 18,06 por 10 a la 23 moléculas de metano. Contra creo. A ver. ¿Cuál sería la masa de 18,06 por 10 a la 23 moléculas de metano? ¿48? ¿Cuánto? 48. 48. A ver, ¿quién da más? 96. 96. Uy, ya tenemos dos respuestas diferentes. ¿Quién da más? A ver. Veamos. Tú dices, si yo tengo una mol de metano, tiene 16 gramos. ¿Por qué? Porque el carbono pesa 12 más 4 del hidrógeno, 16. ¿No? Entonces 12 más 4, 16. Una mol debe tener 16 gramos y tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, si yo tuviera 18,06 por 10 a la 23, o sea, el triple, voy a tener también una masa que es el triple. Y esta masa que es el triple, 16 por 3, me va a dar 48 gramos. ¿De acuerdo? 48 gramos. Esa tendría que haber sido tu respuesta. ¿Ya? Entonces, ejercicios así son los que van a venir en su prueba. ¿Ya? Para ustedes, chicos, ¿ya? Tarea para ustedes, ¿ya? Tarea para ustedes, van a resolver todos estos ejercicios de acá. ¿Ya? Toda esta página y toda esta página va a ser la tarea de ustedes. ¿Ya? Hacerlo todo en su cuaderno. No está difícil, pero les va a servir para su examen. Hagamos un breve repaso. ¿Ya? Chicos, si yo hablo de los átomos son sustancias o son especies en extremo grandes o en extremo pequeñas. En extremo pequeños. En extremo pequeñas. En una pequeña cantidad de materia, ¿ya? Voy a encontrar una gran cantidad de átomos o muy poquita cantidad de átomos. Una gran cantidad de átomos. Una gran cantidad de átomos. Y como vas a encontrar una gran cantidad de átomos, también es cierto que cada átomo o cada molécula es algo muy grande o es algo muy pequeño o tiene una masa muy grande o tiene una masa muy pequeña. Tiene una masa muy pequeña, ¿cierto? ¿Sí? Para medir grandes o para hablar de grandes cantidades de sustancias, ¿qué unidad utilizo? ¿El mol o el Avogadro?
La mol, perfecto. ¿Y un mol a cuánto equivale, chicos? En número. ¿A cuánto equivale un mol? ¿A 4? No, un mol a cuánto equivale en número. Un mol, 6,02. ¿Un gramo? excelente, 6,02 por 10 a la 23. Volvamos a esto. Si yo te digo, tengo 1.000.000 de hojas, ¿de cuántas hojas estoy hablando? 1000 hojas. 1.000 hojas. Si tengo una mol de hojas, ¿de cuántas hojas estoy hablando? 6,02 por 10 a la 23. Excelente, 6,02 por 10 a la 23 hojas. ¿Ya? Lucero, si yo te digo, tengo 1.000.000 de ladrillos, ¿de cuántos ladrillos estoy hablando? 1.000.000 de ladrillos. María Paz, 1.000.000 de ladrillos. ¿De cuántos ladrillos estamos hablando? 1000 ladrillos. 1.000 ladrillos. Entonces, si yo hablo de un mol de ladrillos, estaríamos hablando de 6,02 por 10 a la 23 ladrillos, ¿correcto? Luana, si hablamos de una docena de huevos, ¿de cuántos huevos estamos hablando? 12. 12. Por lo tanto, si nosotros tenemos una mol de huevos, estaríamos hablando de 6,02 por 10 a la 23 huevos, ¿correcto? Pero estas cosas tan grandes no se expresan con mol. Para hablar de mol, nosotros hablamos de un mol de átomos, un mol de iones, un mol de moléculas. Esa es la idea de hablar de mol, ¿correcto? Entonces, pregunta, rapidito, peso atómico del carbono. 12. 12. Peso atómico del oxígeno. 16. ¿Cuánto? 16. 16. Peso atómico del hidrógeno. 1. 1. 1. Peso atómico del nitrógeno. 14. 14. 14. Escúchame. Peso molecular del agua. 18. 18. 18. 16 más 2, 18. Ya. Y con esto cerramos. Peso molecular del dióxido de carbono. CO2. 44. 44. Excelente, chicos. Entonces, vamos bastante.